¿verdad, hermanos? Si quieren predicar aquí, tienen que venir uniformados. Hermanos, estaba haciendo cuentas ahí, rapidito, más o menos, cuántos miércoles tenemos de estar con esta serie de enseñanzas de las parábolas del Señor. Creo que andamos alrededor, no un número exacto, pero alrededor de 20. Así es que levanten la mano los que han estado todos los miércoles sin falta. Eso, bárbaros, qué bueno. Cada día nosotros encontramos una enseñanza fresca en la palabra del Señor. Estamos seguros que nunca vamos a alcanzar en esta tierra, en este paso que tenemos acá de poder conocer a totalidad a Dios, pero es lindo que Él nos concede poder escudriñar su palabra. Queremos iniciar entonces esta noche. Déjenme contarles una historia. Dice de la siguiente manera: Joaquín la estaba pasando muy bien con sus tíos en un rancho de ovejas en el campo. Me encanta estar aquí, le contó a su tío Jaime, mientras montaban a caballos por todas las colinas a varios kilómetros de la casa. Qué bueno, aseguró el tío Jaime, pero frunció el ceño cuando divisaron algo blanco en el pasto, un poco más allá del sendero donde ellos se mantenían. El tío se bajó de su caballo para ver lo que era. Era una oveja herida a punto de morir. Explicó negando tristemente con la cabeza: seguramente la atrapó un león de montaña. ¡Qué terrible!, exclamó Joaquín. ¿Cómo pudo pasar algo así? Hay 2 hombres con las ovejas todo el tiempo, y Chip es un excelente perro guardián. Él nunca dejaría que un león de montaña se acercase al rebaño. Sí, eso es verdad, señaló el tío Jaime. Un león de montaña no se acercaría a las ovejas con los pastores y los perros, pero esta ovejita debe haberse apartado de las demás. Una vez que dejó la seguridad y la protección del rebaño, no pudo hacerle frente al león. Los trabajadores del rancho me han contado que últimamente han visto huellas y tomaron precauciones adicionales, pero de vez en cuando alguna oveja se las arregla para extraviarse. Cuando regresaron a la casa, Joaquín le contó a su tía sobre la oveja que encontraron. Ella movió la cabeza en negación. Bueno, al menos eso nos ayudará a recordar que debemos tener cuidado de no permitir que eso nos suceda a nosotros. ¿A nosotros?, profirió Joaquín. ¿Los leones de montaña pueden venir a atacarnos? Creo que tu tía está hablando de un tipo diferente de león, comentó el tío Jaime. La Biblia dice que los cristianos son como ovejas y Jesús es nuestro pastor. También se compara a Satanás como un león muy peligroso. La tía Julia asintió. Las ovejas deben permanecer juntas y nunca caminar solas para no extraviarse, porque ahí son presa fácil para el enemigo. Y los cristianos también debemos entender que es necesario permanecer juntos y unidos a nuestro gran pastor. Si no lo hacemos, con frecuencia nos convertimos en presa fácil para que el diablo, que quiere llenarnos de temor y de dudas, pueda lastimarnos y evitar de alguna manera que nosotros podamos compartir y cumplir los propósitos de Dios. Esta historia nos va a ayudar a poder ilustrar una de las parábolas que queremos ver esta noche con la ayuda del Señor. Y nosotros sabemos que el Señor se veía mientras estaba aquí en la tierra, mientras estaba aquí en carne. Él se veía de alguna forma acusado por los líderes religiosos, porque le decían: ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que el grupo con el cual tú te mantienes, con el cual tú comes, con el cual tú convives, sea un grupo de personas llenas de pecado? ¿Cómo es posible que ustedes, diciendo ser seguidores de ese rabí, mantengan ese tipo de ideologías? Y es que ellos en ese momento
tenían un tipo de pensamiento, el cual dice de la siguiente manera: mantente apartado de todo aquel involucrado del pecado. Así es como puedes asegurar tu propia redención. Los líderes religiosos de ese momento consideraban que si usted vivía una vida separada de todo aquello, o de aquellas personas específicamente que conllevaban el pecado, usted podía llevar una vida de redención. Es en este momento que varios de esos líderes religiosos se le acercan al Señor, y mientras ellos están murmurando, el Señor les dice la parábola que vamos a ver esta noche. Así es que quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Lucas, capítulo 15. Si son tan amables, vamos todos a la Escritura y vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Dice la palabra del Señor así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y esa acción a los líderes religiosos les carcomía por dentro, porque ellos decían, ellos tenían la filosofía o el pensamiento que para que usted pudiera santificarse o pudiera ganarse el cielo, usted debía de apartarse de todas esas cosas o de esas personas. Y los fariseos, dice el versículo 2, y los escribas, que eran los líderes religiosos de ese momento, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo es posible que este se dice venir de parte de Dios y está con ese montón de pecadores? No debería de ser como nosotros, que nosotros nos apartamos del pecado. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Les dice el Señor esta parábola para que ellos entendieran que en realidad la labor que ellos necesitaban estar haciendo, hacer los líderes religiosos, era apacentar a las ovejas. Así es que ahí están viendo ustedes el tema, y vamos a ver una oveja en el reino. Así le hemos puesto al tema. Siguiendo con la estructura, hermanos, queremos ver el primer punto, y específicamente cuáles son los elementos de esta parábola para que nosotros podamos entender los mensajes que el Señor nos puede dar a nuestras vidas. Lo primero que nosotros vemos, si ustedes leen nuevamente el texto, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, estoy leyendo el versículo 4, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús comienza entonces con esta declaración diciéndoles: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas? Entonces ahí vemos el primer personaje o el primer elemento de esta parábola, que existía un hombre que tenía 100 ovejas, ¿verdad? En aquel tiempo, normalmente, las personas que tenían este tipo de rebaño no era una persona sumamente rica, ni tampoco era una persona sumamente pobre. Ese era el promedio, ¿verdad?, general que se podía tener de ovejas. Y aunque no dice específicamente el pasaje, si ustedes lo leen nuevamente, no dice que se está tratando que este hombre era un pastor, por el trabajo que tenía y por la cantidad de ovejas que él tenía, sí podemos deducir que era un pastor. Pero lo que les está diciendo es: ¿qué hombre de ustedes? Y les está diciendo específicamente de ustedes. ¿Quién eran los que estaban murmurando en ese momento? Los fariseos.
los líderes religiosos, ¿qué hombre de ustedes le dice, si tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, no deja las 99 y va por ellas? Dándoles a entender, miren, ustedes en realidad tienen un trabajo que hacer, y específicamente les está encarando para que ellos pudieran analizar cómo ellos estaban realizando ese trabajo que se les había encomendado. Porque a los líderes religiosos, ellos consideraban que Dios les había dado la tarea de poder cuidar ese rebaño o el pueblo de Dios. Entonces viene el Señor y les dice, ok, entonces ustedes que son los líderes religiosos, veamos cómo se están comportando en cuanto a la tarea que el Señor les ha encomendado. Veamos cómo el pueblo de Israel, cómo esos líderes religiosos estaban realizando la tarea. El Señor conocía el corazón de ellos y sabía que ellos tenían este pensamiento, que a esas personas, a las que eran pecadores, a las que caían en alguna tentación, ellos las tenían que desechar, porque no eran dignas de llamarse fariseo, esenio, escriba, etc. Entonces viene el Señor y les empieza a decir, un hombre que tenga 100 ovejas, lo más lógico es que vaya por la que está perdida, por la que está extraviada. Pero ustedes no están haciendo eso. Si ustedes me acompañan, hermanos, a Ezequiel capítulo 34, podemos ver entonces que este hombre que tenía las ovejas, el primer elemento que estamos viendo, podríamos considerar que podría ser un buen pastor o un mal pastor. Específicamente a este grupo de religiosos, el Señor les dice que ellos están haciendo las cosas incorrectamente. Y por eso Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 6, dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ellos, los fariseos, los esenios, los saduceos, todos ellos, los escribas, profetiza contra estos pastores de Israel. Y di a los pastores, así Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, le decía el Señor, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Eso era lo que estaban haciendo los líderes religiosos. Al ver a una oveja que se descarriaba, ellos iban y no la restauraban, la desechaban completamente. Versículo 5. Y andan errantes las ovejas por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, dice. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Entonces el Señor empieza a confrontarse a los líderes religiosos, a los que permanecen en las iglesias, a los que se consideran que están cumpliendo la ley de Dios, y les dice, ustedes tienen una actitud que no está reflejando la actitud de un buen pastor. A esas ovejas que ustedes consideran que se han extraviado, en lugar de restaurarlas, les cortan el cuello, las señalan, les indican que ya no son parte del pueblo. En otras palabras, no tienen misericordia de ellos. Pero, así como este hombre dice, según el texto que estamos leyendo de Lucas, que ese hombre sí hace lo que debe de hacer un pastor. Dice que deja las 99 y va por la que se ha extraviado. ¿Quién es el que tiene verdaderamente ese corazón piadoso y compasivo para poder ir y buscar a la que se ha perdido?
nuestro Señor. Si no, remóntese a 20, 25, 15, 10 años atrás, ¿cómo nos encontrábamos nosotros? Como una oveja descarriada. Y el buen pastor fue por nosotros. Por eso, Juan capítulo 10, versículo 10 también dice: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice. Y dice el Señor algo más: yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor que deja las 99, no las deja desamparadas, aunque no nos vamos a meter en ese detalle, pero va y va a buscar a las otras. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. No importa que sea un león de montaña, no importa que esté en un barranco, no importa dónde esté, el buen pastor va por la oveja perdida. Mas el asalariado, dice el versículo 12, y el que no es pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. No le importa el bienestar de las ovejas. Y el lobo las arrebata y dispersa a las ovejas. Jesús es el buen pastor, nos dice. Los líderes religiosos no estaban realizando la función que el Señor les había encomendado, de ser pastor del rebaño, de ser pastor de Israel, de ser pastor de esos hermanos débiles en la fe. Lo que ellos hacían era señalarlo, acusarlo: pecador, ni entres a la iglesia, no te pongas ese uniforme, no puedes tocar. Otro elemento, hermanos, estamos viendo los elementos. ¿Qué otros elementos vemos ahí? Ya vimos que hay un pastor o un dueño de las ovejas, y ahí está el otro elemento, las ovejas, ¿verdad que sí? Está fácil, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas habían, hermanos? 100 ovejas, ¿verdad? 99 de ellas estaban bien, estaban tranquilitas, y una se había extraviado. Yo sé que este pasaje lo hemos utilizado quizás muchas veces para poder evangelizar, y decimos: mire usted, a los que no conocen al Señor, usted es la oveja descarriada. Y no está mal que lo utilicemos así, gloria al Señor también por eso. Pero aquí nosotros sabemos que al hablar de ovejas y cabritos, el Señor hace una separación de sus hijos y de los que no son hijos de Él, ¿verdad? Entonces aquí las ovejas se están refiriendo específicamente al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Quiere decir, hermanos, que esa que se ha extraviado no es un cabrito, ¿verdad que sí? Lo podemos ver. ¿Qué es? Es una oveja, hermanos. Es una oveja débil. Es una oveja A ver, gracias, hermano. Es una oveja necia, rebelde, pero es una oveja. Es una oveja. Es una oveja perdida. Por eso nosotros decimos que no nos estamos refiriendo específicamente a los inconversos, hermanos. Nos estamos refiriendo a parte de hermanos que son del pueblo, hermanos que han estado quizás en medio del rebaño, en medio del redil. Voy a hacer este paréntesis. Sé que voy contra el tiempo, pero me es necesario hacer este paréntesis por si hay alguien que se pregunte esto. Y dirán alguien: ¿cómo es posible que si el Señor dice que nadie se va a perder de su mano, esta oveja se había perdido? Bueno, acordémonos que nosotros nos encontrábamos en un momento así, perdidos, ¿verdad? Pero en la infinita sabiduría del Señor, Él ya nos veía como parte del pueblo. Él nos había predestinado con el pueblo. Hasta antes que nosotros tuviéramos esa confesión de fe, nosotros éramos una oveja perdida. Pero para Él ya éramos oveja. ¿De acuerdo, hermanos? Ya éramos oveja.
Cierro el paréntesis. Ahora, con esto que nosotros estamos hablando de la oveja perdida, quiero comentarles algo. Y voy a abrir mi corazón. Cuando yo estaba preparando, leyendo, indagando, estudiando, el Señor hablaba en mi vida. Y me decía, hermano Carlos, hermano Caco, ¿cuántos creyentes, cuántos hermanos has visto tú que en algún momento se han desviado de la doctrina? Que quizás en algún momento han estado en medio de nosotros y de repente nos damos cuenta que andan haciendo otras cosas. ¿Y cuántas veces has sido cruel con ellos? ¿Cuántas veces los hemos visto sufriendo? Y lo primero que se viene quizás a la mente de una persona es que este no era de nosotros. Estaba en medio de nosotros, pero no era de nosotros, y hasta ocupamos el texto bíblico. Pero no podemos nosotros como hermanos, como ovejas, juzgar a esta oveja perdida. No podemos llegar y crucificarlo. Sí, cuando venga, quizás va a tener un tiempo de disciplina, va a tener que cumplir algunos seguimientos, ¿verdad? Para ver si él ha entendido verdaderamente qué es lo que ha hecho. Pero no podemos estar juzgando a estas ovejas. Por eso este pasaje nosotros vemos que en medio del rebaño pueden haber hermanos que temporalmente se puedan descarriar, hermanos. Y nuestra tarea es, ya lo vamos a ver, poder mostrarles el amor del Señor. Ya vimos el dueño, las ovejas, 99, una extraviada, una descarriada, pero también hay otros elementos aquí. Volvamos, hermanos. Versículo 6. Y al llegar a casa, dice, reúne a quienes, a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahí vemos otros elementos, y habían unos amigos y unos vecinos. Y ellos tenían una función, y era hablar con la oveja y ver si verdaderamente él se había arrepentido. Así dice. No. ¿Cuál era la función de estos amigos? Gozarse, alegrarse nada más. No juzgar, no señalar, no indicar, vos hiciste esto. Gozarse, hermanos, delante del Señor. Esa era la función de ellos. Alegrarse. ¿Alegrarse por qué? Porque el pastor había encontrado esa oveja. Ellos podían gozarse porque el pastor estaba lleno de gozo también. Hay muchas ovejas que regresan únicamente para padecer el señalamiento de la iglesia. Pero nosotros somos llamados a gozarnos, hermanos. ¿Ok? Hasta ahí llegamos con los elementos. Quizás alguien pudiera decir, aquí hay otra parte de elementos. Lo vamos a dejar hasta ahí por el momento. Ahora, veamos qué es lo que revela esta parábola del corazón del hombre. Vamos a cambiarle el orden ahorita. Vamos a ir entonces al punto número 2 y veamos qué es lo que revela el corazón humano. Esta oveja lo que nos está revelando es lo frágil que es nuestro corazón. Que ese corazón está muy propenso a extraviarse. Que nuestra inclinación es no a permanecer con el pastor, sino que a desviarnos, a tomar nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Y nosotros sabemos que por naturaleza las ovejas son indefensas, ¿verdad, hermanos? No poseen la habilidad natural de defenderse. Ellas necesitan de alguien que las cuide. La oveja no puede cuidarse por sí sola. Ella no puede, no tiene esa habilidad de caminar sola. Al hacerlo, muy seguramente se va a extraviar. Y al extraviarse no va a alimentarse correctamente.
y como consecuencia puede morir o dañarse. Por lo tanto, la oveja tiene que estar con su pastor, tiene que permanecer con su rebaño. Pero miren esta ovejita, chúcara. No, así es la cosa, dice. Y trata de buscar sus caminos. ¿Saben que para nosotros, como ovejas del Señor, también hay varias circunstancias que pueden hacer que nos extraviemos, hermanos? Hay muchas cosas que nosotros como oveja también podemos extraviarnos si nos alejamos de nuestro pastor y del redil. Vamos a ver algunas de las cosas que nos pueden llevar a extraviarnos. El primero que vamos a ver es falsas doctrinas o errores teológicos. Usted puede llegar a pensar que lo que usted está consumiendo es correcto, pero no es una sana doctrina. Errores teológicos lo pueden llevar a usted y a mí a extraviarnos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, si lo buscan. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrá tiempo, perdón que vaya adelante de ustedes, hermanos, segunda de Timoteo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la van a poder soportar, quiere decir, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y harán algo, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a esas fábulas, extraviadas en falsas doctrinas, en errores teológicos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ten cuidado, le dice, ten cuidado de desviarte, de extraviarte, porque si tú consideras que la razón por la cual tú estás en esta tierra es hacerte rico, que es una falsa doctrina, te vas a extraviar. Si tú consideras que lo más importante es buscar las cosas de esta tierra y no las del cielo, falsa doctrina, y te va a pasar algo, te vas a extraviar, vas a ser una ovejita perdida. Cuidado con la doctrina, hermanos. Puede descarriarnos, puede extraviarnos. Por eso Pablo le dice a Efesios, en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. Cuidado, dice Pablo, no sean desviados, no sean extraviados en la doctrina. Aún verdaderos creyentes pueden ser engañados, hermanos, en falsas doctrinas. Hermanos, tengamos cuidado, y esto sí lo digo con todo respeto y con respeto de mi pastor, lo voy a decir. Tengamos cuidado cuando nosotros estamos señalando a otros hermanos por la doctrina que ellos tienen. No, es que yo sí tengo la doctrina correcta. Pues dele gracias al Señor si usted está en la doctrina sana. Y dígale: Señor, misericordia has tenido de nosotros o de mí. No, es iglesia, esos hermanos. Vamos a compartir las doctrinas de la gracia, dice alguien. Y peleando. Y no es por gracia, pues, ¿y cómo se va a pelear alguien que por gracia es? No, hermanos, no se trata de eso. Cuidado con la doctrina. La doctrina del Señor se fundamenta en su carácter santo y en su precioso amor por nosotros. Así es que cuidado con la doctrina. Otra cosa que puede desviar a las ovejas, y esto es lo más común, es el pecado en sí, propiamente el pecado. No, es que este hombre ya pecó, adulteró, ya no puede entrar a la iglesia, ciérrenle las puertas. Segunda de Timoteo, por ahí están, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9.
Procura venir a verme pronto, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas había amado más las cosas de este mundo y había dejado solo a Pablo. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, dice. Había amado más las cosas de este mundo, había amado más esas tentaciones, esos deseos que todavía están en medio de nosotros. Así es que las ovejas no somos inmunes a eso, hermanos. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en estas cosas? No apartarnos del pastor. Estar unidos a él, pegaditos a él y en el redil. Grandes hombres de Dios, mencionemos algunos. David, o podemos decir entonces que David era cabrito. No, si la palabra del Señor dice que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero David, ¿qué hizo? Se recuerdan ustedes, ¿verdad? Segunda de Samuel 11. Dice que era el tiempo de ir a la guerra y él se quedó. Había una mujer por ahí que se estaba bañando y él la vio. Y ya conocemos todo lo que sucedió. ¿Qué sucedió en ese tiempo entonces con David? Se extravió. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo fue a buscar. ¿A quién utilizó, hermanos? ¿Cómo se llamaba el profeta? Natán, ¿verdad? Y le da la otra parábola. Bueno, les cuento que así inicié yo este bosquejo, pensando que iba a compartir de esa parábola. Lleva esa parábola el Señor y le dice: ese hombre al que nos estamos refiriendo eres tú. Has pecado. Pedro también hubo un tiempo que se desvió, pecó. El hijo pródigo, hermanos. Hermano Jaime compartió 2 veces del hijo pródigo. ¿Era hijo o no era hijo? Era hijo. ¿Pero qué le pasó? Se desvió un tiempo. ¿Y qué hizo el padre cuando regresó a casa? Lo recibió con gozo, una fiesta hizo. ¿No eso es lo mismo que está diciendo el Señor que va a hacer con la oveja perdida? Fiesta. La última cosa que podemos saber que nos pueden desviar son las tribulaciones y las pruebas. Yo sé que aquí podríamos mencionar un montón de cosas, pero ya elegí estas 3 con algún sentido específico. Esta es otra forma de que las ovejas pueden perderse, porque pueden pensar que al pasar estas intensas tribulaciones, que al pasar estas pruebas, Dios los ha dejado, Dios se ha olvidado de ellas. Dios ya no los quiere. No, Dios ya se apartó de mí. A veces parece que el enemigo arremete con todas sus fuerzas para destruir, pero en ese momento nosotros tenemos que tener la confianza que Dios está con nosotros. Les voy a leer Job capítulo 3, versículo 11. Dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? Decía Job. ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Y a que los pechos para que mamase. Pues ahora estaría muerto, dice, y reposaría con los reyes, con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas. Job no entendía en ese momento que lo que él estaba pasando era parte del proceso de formación de esa oveja. Y muchas veces las ovejas, al tener ese momento, consideran que no, mejor me aparto del Señor, o piensan que el Señor ya se apartó. Pero no, hermanos. El Señor no va a hacer eso. Ese gran hombre, Job, consideraba que ya no era necesario vivir. El peso de sus tribulaciones lo estaba atacando profundamente. Ven ustedes la imagen que está ahí, ¿verdad, hermanos? Las tribulaciones y las pruebas. Normalmente en esta parte del hemisferio del planeta, en el occidente, al ver esa imagen nosotros decimos: ¡qué escena más tierna! Decimos: miren ese pastor, qué cuidado tiene con las ovejas. Él mismo
lo lleva en sus hombros para que ella, quizás pobrecita, no pueda caminar. Pobrecita. Fíjense que esta imagen, allá en los países de Israel y todo eso, tiene otra interpretación. Y es que esta es una oveja que se ha descarriado. Y entonces el pastor sale a buscarla a todos los lugares, en las colinas, en los valles, donde sea. Y cuando la encuentra, fíjense lo que hace. Cuando la encuentra, la agarra, con mucho cuidado, ¿verdad? Para que no se vaya a ir otra vez. La agarra y con la vara que ustedes ven que tiene ahí, le quiebra una de las patitas. El pastor le quiebra las patitas a la oveja. Y entonces la oveja ya no puede caminar. Y entonces viene él y se la echa al hombro. Y empieza a caminar por todas las colinas, por todas las montañas, con la ovejita al hombro. Y al llegar, la ovejita, como no puede moverse, tiene que comer de la mano del pastor, tiene que estar con el pastor. Quiere decir que esta ovejita vive 24 horas, 7 días a la semana con el pastor pegadito a ella. Y la enseñanza es que la oveja se tiene que acostumbrar tanto al pastor que después de ese momento doloroso que ella ha vivido, ya no se puede separar de él. Pues el Señor hace lo mismo con nosotros, hermanos. Muchas veces permite o nos somete a situaciones que nosotros consideramos difíciles, pero es para quebrarnos una patita, hermanos. Con el objetivo que nosotros podamos estar pegaditos con el pastor. Y después de ahí decir, no, Señor, ya no quiero regresar allá. Ya no quiero volver a tomar este camino. Mejor contigo, Señor, pegadito a ti. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. La oveja perdida. Eso es lo que hace el pastor. Hasta este momento, hermano, ¿cómo siente usted que es el cuidado del Señor con usted? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que irlo a buscar donde usted se encuentra? Ir a rescatarlo. Ir a decirle, Carlitos, véngase para acá, por favor. Ese no es el redil, este es el redil. Amén, hermanos. Amén. Volvamos al texto. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 15. Vamos a ver lo tercero y lo último. Ya vimos los personajes o elementos de la parábola. Ya vimos qué nos enseña o qué revela del corazón del hombre esta parábola. Y ahora vamos a ver cuál es el misterio del reino revelado. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en la vida práctica con esta parábola? Capítulo 15, versículo 3 dice así. Entonces dice, Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Hasta qué momento dice que Él puede regresar? Hasta encontrarla. Quiere decir que Él no va a descansar, hermanos. Día y noche, pasando lluvias, pasando truenos, quizás frío, quizás hambre. El pastor va a ir a buscar hasta donde se encuentre su oveja, porque la ama. Porque es tan valiosa para Él que quizás, como decía Juan 10, hasta su vida daba por ella. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Habrán 99 justos, hermanos? No, ¿verdad? No hay. Todos necesitamos arrepentimiento. Pero lo tercero que nosotros queremos ver, ahí está, ¿qué nos enseña? Es que ninguna de sus ovejas se va a perder, hermanos.
Ninguna de sus ovejas se va a perder. Aunque ande donde ande, si es oveja, el pastor va a llegar a traerle, hermano. Y si usted está afligido por un hijo, por una hija, por un tío, por un papá, por el que sea, el pastor, si es oveja, va a llegar a traerle, hermano. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Encomiéndelos al Señor y diga: Señor, si son tus ovejas, tú vas a ir a donde esté. Va a venir quizás con un rayón, sin un ojo, quebrada de una pierna, pero el pastor va a llegar a encontrarla. La seguridad de la salvación, hermanos. Podemos verlo. La seguridad de la salvación. La preservación de los santos le llaman otro. En este versículo 4 vemos esa verdad hermosa. Vamos a Juan capítulo 17, por favor. Ahí estamos cerquita. Juan capítulo 17. El Señor es poderoso de llegar a cualquier rincón del planeta, hermanos. Al rincón más escondido, al pueblito más pequeño, al barrio más pobre, al barrio más rico, a la ciudad más poblada, a la ciudad menos poblada, a los indígenas, a los príncipes, a los reyes, a las calles, a donde sea que haya una oveja perdida, el Señor va a llegar por ella y la va a rescatar y la va a traer nuevamente al redil. Ninguno de ellos se ha de perder. Juan capítulo 17, versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, le dice el Señor al Padre. A los que me diste, yo los guardé, dice el Señor. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguna de esas ovejitas se va a perder, sino el hijo de perdición, ¿verdad? Refiriéndose a Judas, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de estas ovejitas se va a perder, dice el Señor. Yo voy a hacer lo que sea, voy a utilizar lo que sea, voy a mover lo que sea para encontrar a esa oveja y volverla al redil. Así es que la mejor evidencia de que somos ovejas es que Él mismo nos preserva, que Él mismo nos cuida, nos guarda, nos sostiene. ¿De dónde podemos nosotros, hermanos, obtener entonces esta seguridad? Hay varias cosas que pudiéramos ver, como he dicho anteriormente, pero veamos dos. Hay dos cosas que nosotros podemos ver, que nos pueden garantizar que vamos a ser preservados. Es el carácter de Dios manifestado primeramente a través de su poder, ese poder invencible del Señor. Dice 2 Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, decía Pablo a Timoteo. No le decía: Timoteo, te voy a dar la clave por la cual tú vas a estar seguro que no te vas a perder. Tienes que orar 3 veces al día. Tienes que leer la palabra 1 hora. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, Pablo le decía: Timoteo, yo sé que hay una sola cosa que te puede mantener a ti como me ha mantenido a mí seguro. Y es el poder de aquel en el cual nosotros hemos confiado. En ese poder tú debes de descansar, que Él ha de preservar tu vida hasta el final. Amén, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, dice Juan 10, y yo las conozco y me persiguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. Nadie, hermanos. Esto es como el niño chiquito que ve a su padre, y cuando el niño ve al padre, él tiene una gran confianza con él.
Y puede venir cualquier ladrón, cualquier malandrín y todo, pero el niño, si está con el padre, se siente seguro que lo va a defender. ¿Verdad que sí? O de repente el niño oye ruidos en la noche, ¿y para dónde corre? Al cuarto del papá. Aunque el papá le diga a la esposa, salí vos, a ver qué pasa. No, pero el niño está confiado, ¿verdad? En el padre, porque está confiando en el poder que él tiene. Lo mismo está diciendo Cristo aquí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. No va a haber nada que los pueda arrebatar de mi mano. Y el otro atributo que podemos ver del carácter de Dios que nos da esta seguridad es la fidelidad de Dios, hermanos. Dios es fiel. No va a cambiar. No cambia como nosotros. Dios es fiel. Filipenses capítulo 1, vayan conmigo. Este versículo es muy conocido por ustedes. Ese es otro atributo en el cual nosotros podemos descansar. Filipenses capítulo 1. Versículo 6, hermanos. Leamos desde el 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión, dice en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y dice Pablo lo siguiente: estando persuadido de esto, estando convencido de esto, quiere decir que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fidelidad del Señor es otro descanso que nosotros podemos tener, en que Él ha de guardar nuestras vidas. Que si somos ovejas, aunque nos descarriemos, que no queremos descarriarnos, hermanos, no deberíamos anhelar descarriarnos, porque no ese es el objetivo o el sentir de la parábola, pero aún en ese momento el Señor va a ser fiel y nos va a ir a buscar. Él no quiere que nos perdamos o que nos descarriemos, porque va a venir lastimada la ovejita, mejor ahí, pegadito de antes. Pero la fidelidad del Señor es otra de los cimientos en los cuales nosotros podemos descansar. Yo quiero invitar a mis hermanos músicos esta noche a que puedan pasar. Y mientras ellos pasan, yo quiero leerles Judas capítulo 1, otro versículo muy precioso. Judas capítulo 1, versículo 24. Dice de la siguiente manera, hermanos. Hablando de la fidelidad del Señor, hablando del poder que Él tiene para guardarnos. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Podemos descansar también en la fidelidad del Señor y que Él es poderoso. Pongámonos de pie, hermanos. Queremos entonar un canto, queremos orarle al Señor y poder cerrar esta parábola de la oveja perdida. Y es que, hermanos, al terminar este estudio de este pasaje de la oveja perdida, es evidente poder ver en el corazón, que en el corazón de Dios hay un amor incomparable por su pueblo. Hay un amor tal que hace lo que sea necesario por ir a rescatar a la que está perdida.
No sé en qué circunstancia nos encontramos o nos podemos ver en el interior de cada uno de nosotros. Si lo podemos ver como la oveja perdida, que estamos lejos del rebaño del Señor, que estamos lejos del redil. Y si es así, hermanos, sepamos que el Señor está buscándonos, está llamándonos. Él anda buscando lo que se había perdido, dice. Puede ser también que nos encontremos entre las 99. Y podemos ver la fidelidad del Señor con nosotros. Podemos ver la pasión también que tiene con sus ovejas que sufren. Hermanos, ¿cómo está nuestra responsabilidad hacia ese creyente extraviado? ¿Cómo apoyamos, cómo animamos a un hermano descarriado? Dios no abandona a la descarriada, sino que Él va, la busca, la recupera, pelea por ella. Y cuando el pastor la encuentra, regresa gozoso, porque era parte de su rebaño y la ha encontrado. Que Dios también pueda hablar a nuestro corazón y decirle: Señor, yo no quiero descarriarme, Señor, si es que estamos en las 99. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, quiero aprender de ti, quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero permanecer en tu redil. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.